Muy buenas tardes, amigos de Grandes, Ricos y Famosos. Hacemos esta emisión especial en el día de hoy, viernes, para aclarar algunas situaciones que vienen ocurriendo en nuestro país hermano Venezuela. Y una de esas es la emisión de orden de captura contra el asesor político, el asesor del presidente interino Juan Guaidó. Y hacemos la aclaración porque la noticia que comenzó a circular era que había orden de captura contra el presidente interino Juan Guaidó, y para eso tenemos un invitado muy especial desde España, el abogado y experto político Oliver López, venezolano. ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido a Grandes, Ricos y Famosos. ¿Qué tal, William? Gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos a ponernos en directo a todo lo que está ocurriendo en tu país. Fallida la operación Gedeón y hay capturados, hay aproximadamente 22 capturados, pero también hay una orden de captura contra 22 personas. Vamos a confirmar, el diario El Tiempo de Colombia confirma de que la orden de captura no se emitió contra el presidente, sino contra su asesor, Juan José Rendón. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Oliver? Sí, en efecto, hoy vimos una declaración del fiscal de Maduro, Tarek William Saab, emitiendo un comunicado diciéndole pues a la prensa nacional e internacional la propuesta de hacerle un llamado al Interpol para la orden de captura de Sergio Vergara y JJ Rendón. Adicional también exigen la captura a través de este organismo, el Interpol, de Jordan Grudó, quien había participado de alguna manera con esta fase exploratoria del contrato que salió a la luz para, de alguna manera, quirúrgicamente darle baja al régimen de Nicolás Maduro. Eso fue lo que dijo esta tarde Tarek William Saab, donde exige, pues, como bien lo dije, al Interpol, pues, la captura de estos personajes y que se pongan a la orden de la injusticia venezolana. Claro, cuéntanos, acabas de decir algo muy importante, fase exploratoria. Cuéntanos a qué te refieres con fase exploratoria. Me imagino que estamos hablando de la operación Gedeón. Sí, bueno, yo traigo las palabras que el propio JJ Rendón le dijo en entrevista exclusiva a Fernando de Rincón esta semana, donde en efecto el contrato vinculaba al asesor de la presidencia encargada, en este caso JJ Rendón, en haber participado en esta fase exploratoria, que así la cataloga él. Y vimos pues que él dio sus declaraciones, en efecto confirmó que se había firmado ese contrato. Vemos a Sergio Vergara también de implicado, sin embargo a Sergio Vergara no lo hemos escuchado en ningún momento. Y también hizo alusión a que el presidente encargado Juan Guaidó no firmó el contrato. Lo que nos lleva evidentemente a estar sumergidos todos los venezolanos en una incertidumbre y una laguna de dudas, porque desde el inicio, William, todo fue un hermetismo, desde el inicio todo fue una farsa. Nosotros habíamos recordado que la presidencia encargada dijo que eso era una olla para implicar a Guaidó y meterlo preso. Después, el día siguiente, dijeron que en efecto esos sublevados sí se habían alzado en armas y que fueron infiltrados para masacrarlo. Ahí hubo ya la primera contradicción. Dijeron que no existía el contrato, pero el contrato resulta ser que sí existió porque JJ Rendón confirmó que sí lo firmó. El Entonces, contrato, disculpa que te interrumpa, ¿a qué ese contrato del cual tú hablas, a qué te refieres? ¿Es un documento firmado, un contrato? ¿Qué significa el contrato? es un acuerdo de 48 páginas, bien como lo dijo él, es un acuerdo de 48 páginas en que se había estudiado durante un mes y medio, según las palabras del propio JJ Rendón, para quirúrgicamente darle de baja al régimen de Maduro. Ellos habían contactado a Jordan Grudú. El propio Jordan Grudú dijo que sí tuvo contacto con estas personas, que al final lo negaron. Bueno, eso ya se entenderán ellos, es responsabilidad de ellos, y es más o menos lo que dictamina ese contrato. Muchos dicen, bueno, pero es que un contrato, ¿cómo tú vas a hacer un contrato para darle de baja una tiranía, un régimen? Bueno, yo te puedo poner facilito un ejemplo. Cuando hay dinero de por medio, tú tienes que asegurarlo de alguna forma.
porque Claro. por la plata baila el mono, y por la Ok. plata hay muchas puñaladas de Judas. Evidentemente hay que dejar algo por sentado. Entonces, claro, aquí vimos una negativa de lado y lado, hay un hermetismo, hay un ocultismo, hay mentira, no hay acuerdo, no hay liderazgo. Hoy vimos también un comunicado de Primero Justicia, una de las primeras fuerzas políticas democráticas del país, exigiéndole a la presidencia encargada que destituya a todos los implicados de la operación Gedeón. Mira, de verdad que estamos envueltos en un completo rollo, en una desorganización total del G4, que yo creo que es hora que en este momento ya los venezolanos sepamos hacia qué nos estamos enfrentando, pero sepamos también quiénes son los supuestos opositores. Yo creo que es hora de una reestructuración profunda de la oposición venezolana y que los venezolanos empecemos a abrir los ojos y sepamos muy bien a quién poner allí para la próxima. Claro, una pregunta, cuando hablas de dineros en el contrato, ¿lo hiciste como una especie de alegoría o había algún dinero por sentado, o sentado en ese contrato? Sí, no, en efecto, ellos mismos lo dicen. Habían $50,000 de por medio que se había dado, supuestamente se le había otorgado o se le iba a otorgar a esta persona, a Jordan Ludo, el norteamericano, para poder ejecutar la primera fase. Luego hablaban de $212 millones. Es decir, evidentemente nadie te va a arriesgar el pellejo de gratis, Claro, obviamente, ¿no? obvio, claro. Tiene que haber algo de por medio. Entonces, que a estas alturas de la vida, sabiendo cómo está de expuesta la oposición en su desorganización abismal, en esas mentiras recurrentes a las que nos tienen acostumbrados lamentablemente a los venezolanos, mentiras muy parecidas cuando decían que no iban a dialogar a Oslo y a Barbados y se sentaron en Oslo y en Barbados, mentiras cuando nos dijeron que no iban a dialogar a República Dominicana y se sentaron en República Dominicana, que no iban a dialogar a Miraflores y se sentaron en Miraflores con Maduro. Entonces ya basta de que los venezolanos sigamos sumergidos en esta casta política cómplice de la tiranía y que se pongan de acuerdo de una vez quiénes son los que van a dar la cara de verdad por el país, porque entonces, si seguimos así, se va a seguir quedando Maduro y Venezuela no se va a liberar por completo. Mientras vemos el hambre, la desesperación, la agonía de los venezolanos que están expuestos en el exterior y de los venezolanos que están adentro, pasando hambre, sin luz, sin agua, sin medicina, vemos estas pugnas internas que lo único que trae son graves consecuencias a los venezolanos. Entonces, mientras no exista acuerdo ni liderazgo, Venezuela va a seguir sumergida en la catástrofe que vemos hoy y no vamos a seguir de Maduro, pero es que de ninguna manera, ni de Maduro ni de su régimen. Mientras entonces pasa todo esto, vemos a las bandas armadas en Petare, bueno, debatiéndose el territorio. Así está Claro, Venezuela, ese es nuestro país, lamentablemente. correcto, sí. Entonces, claro, el fallido intento que hubo con la Operación Gedeón, que fueron 12 personas capturadas, que ayer tuvimos otro invitado y también me llamó la atención que fuera un grupo bien pequeño y que fue como algo fácil, un pan comido que para la magnitud de lo que se requiere, que es la derrocación de la dictadura y tiranía de Nicolás Maduro. Estamos hablando aquí que ya comienzan a verse las fallas de la desesperación de poder intentar hacer algo por la liberación de Venezuela. Ese es el punto que te referías, ¿verdad? Sin duda, William, hay tantas fallas de por medio. JJ Rendón lo dijo también a Fernando de Rincón. Él lo dijo claramente, textualmente lo dijo. Hay cosas que hacemos nosotros que no se le comunica al presidente encargado por ser una persona ocupada. Es decir, que ustedes entonces, siendo parte del entorno de Juan Guaidó, designado por la propia presidencia encargada, no le comunican ustedes a su presidente las acciones que van a tomar, por muy arduas que sean, por muy complicadas que sean, ustedes no le comunican eso a su presidente. Entonces, ¿qué clase de organización es esa? Mientras seguimos siendo los venezolanos los sometidos a esta locura. Entonces, por eso te digo, o sea, aquí hay un grupito y un laboratorio muy bien formado, muy bien pagado, que sigue perennemente en seguir metiendo la aguja en el ojo, en no despertar, en no darse cuenta hacia qué nos estamos enfrentando, que es una banda de narcocriminales corruptos, pero nos estamos enfrentando también a una casta opositora que le ha hecho mucho daño al país, que le ha hecho mucho daño a los venezolanos con su bendita retórica y su incoherencia. Entonces ya basta. Ya los venezolanos, gracias a Dios, nos estamos dando cuenta de todo esto. Y que gracias a Dios este bodrio se dio a la luz pública. Porque así ya sabemos perfectamente, como bien te dije, con quién contamos y ya terminamos ya de identificar y de Claro, asegurar que no hay organización alguna dentro de la oposición para salir de esta locura. claro, sí, se han intentado dentro de todos estos años que lleva la dictadura desde el dictador Hugo Chávez y ahora con Maduro, se han intentado todas las estrategias habidas y por haber. La operación Gedeón para ti, ¿qué significa? Ya en este momento fue un atraso, darle ventaja a Maduro,
o como se explicó una frase exploratoria. ¿Qué pasa en estos momentos a los ojos de la dictadura? A los ojos de la dictadura hay mucha expectativa en ver cómo se va a desenvolver dentro del seno de la dictadura, quizás algunos movimientos desesperados también de algunos, ¿no? Eh, Hay muchas expectativas dentro de la propia oposición. Hoy ha dado inicio una pugna interna, como ya bien lo dije. Ya Primero Justicia, el primer partido democrático del país, que así como se hacen llamar ellos, ya sacó un comunicado prácticamente que exigiéndole al presidente Guaidó la destitución de no solamente de aquellos quienes participaron en esa operación Gedeón, sino de la reorganización, los puntos claros sobre la I de lo que de lo que van a hacer ahora en adelante. Porque vuelvo y te repito, hay una, eh, una retórica muy grande, muy grande. Entonces eso lamentablemente ha perjudicado a todos aquellos quienes de verdad quieren la democracia y la libertad de Venezuela. Correcto. Eso es lo que ha venido sucediendo, que gracias a todo este atraso, gracias a toda esa desorganización, gracias a todos esos acuerdos tras las espaldas de los venezolanos que no terminan de cuajar, gracias a todo eso es que Venezuela no se ha podido liberar, porque Correcto. insisten en lo mismo. Entonces Maduro y su combo siguen bailando al comparsa de la muerte de los venezolanos. Claro, sí, no, y al mismo tiempo también estas personas que hicieron este intento fallido por diferentes motivos, pero obviamente estamos hablando de que estas 12 personas están capturadas y ahí era una orden de captura. Entonces, Claro, claro. como que nuevamente le baja, hay unas vidas ahí en juego ¿Cómo no? y que ahora mismo son llamados terroristas para el terrorismo de Maduro. Es increíble. Sí, no, desde luego, de que fueron puestos a la orden de la fiscalía, como ya bien lo dije, los capturaron, les tomaron imágenes, hay dos americanos implicados en todo Dos esto. ciudadanos americanos. Mira, de que sucedió, sucedió, o sea, ahí están los hechos, ahí están Claro, los hechos, que iban en Peñero, que no se veían en las condiciones adecuadas para hacer quirúrgicamente la operación, que cantidad de cosas que han dicho en Twitter, que si era G2, que si era Olla, el propio gobierno encargado dijo que era Olla. Bueno, independientemente, ahí están las personas. Ahí fueron expuestas a la dictadura, hubo muertos, hubo asesinados, mataron a alias Pantera. Es decir, de que había algo moviéndose, había algo moviéndose. Pero entonces claro, ahora no, lo que no había eran acuerdos, lo que no había era coherencia, lo que había era una desinformación total de que ahora los venezolanos estamos expuestos a todo eso. claro, claro que sí. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho de que ellos no estuvieron involucrados en este movimiento de esta operación Gedeón, sino fue algo, pues, obviamente organizado, independiente del gobierno americano. ¿Cuál crees tú que deberá ser la salida nuevamente? Porque yo estoy de acuerdo contigo, se vuelva a llover sobre mojado. ¿Cuál crees tú nuevamente que debe ser la salida para la liberación de Venezuela? Mira, William, la salida para la liberación de Venezuela es cualquiera menos falsos diálogos, menos elecciones que simplemente oxigenen a Maduro y a su tiranía, menos pactos oscuros que por ahí andan ya asomando esta casta de bodrios de falsa oposición, pactos oscuros que conlleven a la oxigenación de una dictadura criminal, de un gobierno de emergencia nacional, para pactar con esos disidentes del chavismo, sabiendo que fue ese mismo chavismo quien logró la dictadura criminal que vemos hoy, que materializó esta cuerda de castas de corruptos. Yo no quiero pacto ni convivencia con esa gente, por lo menos yo Claro, no, o sea, yo seguro. no. Entonces, la salida de esa crisis podrá ser cualquiera, menos pactos y convenios con chavismo disidente y cuerdas de narcotraficantes, menos elecciones que lo que hacen es rotar a los corruptos y a los cómplices, y menos, obviamente, falsos diálogos que lo que hacen es extender la agonía. Entonces, Claro. mira, eso está sobre el tapete. Los venezolanos estamos claros de eso. Claro, tú eres abogado de Venezuela. El gobierno también, el presidente interino Juan Guaidó habla también que la dictadura de Maduro quiere destruir la Asamblea Nacional, que es un organismo que está legitimizado o legítimo a nivel internacional. Pero también hablan de una inmunidad parlamentaria a 30 diputados, pero hay una orden de captura, si no estoy mal, contra 2 diputados venezolanos. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Que no me extraña para nada que terminen de rasparse la Asamblea Nacional. Uno de los graves errores de la oposición
fue haberle dado entrada a los diputados del PSUV que habían perdido su investidura por su falta a sus responsabilidades como diputados. Ellos, según lo establece la Constitución, ellos pierden su investidura por falta absoluta de ejercer sus funciones, en este caso como diputados a la Asamblea Nacional. Pero bueno, la oposición nuevamente lo que tú hablas, nuevamente le dijeron, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a esta gente. Nosotros lo que queremos es debatir, conversar, debatir aquí en el seno de la Asamblea. Vengan, bienvenidos sea. Entró otra vez esos ilegales diputados del PSUV a la Asamblea, entraron allí y mira, hicieron fue desmantelarla por completo. Diosdado Cabello se terminó de apoderar de la Asamblea Nacional y ahora vemos que los diputados sesionan, bueno, a veces en las instalaciones del Nacional o en las instalaciones de alguna universidad o de algún municipio, en alguna plaza o algo, porque lo sacaron de su recinto parlamentario. Entonces, volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a caer en lo mismo. Se le sigue bajando los pantalones, varios de ellos, al régimen, ya toda esta cuerda de corruptos, y mira lo que terminamos. Aún en una asamblea reducida, porque ya ni siquiera pueden sesionar en el Parlamento, se le despoja inmunidad parlamentaria a los diputados electos legítimamente en el 2015 y muchos diputados ahora también en el exilio. Entonces, en esa andamos, de error en error. Claro. Para ir finalizando, gracias por esta maravillosa intervención desde España, aquí nuestro experto político y abogado venezolano, Oliver López. Oliver, el presidente, creo que el asesor Juan José Rendón se encuentra en Washington, si no estoy mal, ¿verdad? Se habla también que todo esto va a ser inicio de una posible secuestro del presidente interino Juan Guaidó. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasa con el presidente Juan Guaidó? Bueno, mira, yo de verdad he visto al régimen hacer muchas cosas, han sido capaz de todo. Lo que yo no pongo en duda es que en efecto puedan ir tras de él. Este régimen es capaz de todo. Mira, no me extraña que el día de mañana diga William Saab que se ha ordenado la captura a Juan Guaidó. O sea, no me extraña, porque esta gente ya se sienten guapos y apoyados y apadrinados porque tienen a China adentro, tienen a los rusos adentro haciendo operaciones militares, tienen a los cubanos, tienen a los iraníes. No me extrañe que el día de mañana, bueno, digan uno de estos tipos, bueno, emítase orden de captura a Juan Guaidó. No me extraña para nada que lo metan preso. Pero volvemos a caer en lo mismo. Todo eso se pudo haber evitado si desde el inicio se hubiese logrado con objetividad lo que se quería hacer y no andar guabineando a la gente desde el 30 de abril, de eso que sucedió en el puente del estudio de Altamira, de todos esos falsos diálogos en Oslo y en Barbados. Muchas cosas pudieron haberse evitado, William, definitivamente. Claro. Entonces, mira, estamos como quien dice a la gracia de Dios. Claro. Bueno, sí, según muchos expertos políticos también opinan que la salida es la intervención militar contra Venezuela, una intervención multinacional. Oliver, muchísimas gracias. Para finalizar, Oliver, tú estás en España. ¿Qué está pasando con España? Aquí cortico, que tenemos 2 minutos más. ¿Cómo nuevamente regresa España a las calles después de ser el segundo país más contaminado con el coronavirus? Sí. Bueno, aquí se ha visto un crecimiento poco a poco de la restauración a la vida normal, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, los expertos en la salud siguen mortificados porque hay mucha gente que no están cumpliendo con los parámetros para evitar el contagio por coronavirus. Hay muchas personas que en las principales ciudades como es Barcelona, Valencia, Madrid, siguen saliendo a las calles a trotar, pero ninguno guarda la distancia que se necesita para no contagiarse. Entonces, estos días salió el gremio, unos expertos de la salud declarándole a Radio Televisión Española que estaban muy preocupados porque de seguir en esto iba a haber un segundo rebrote y iban a volver a decaer, como ya lo hemos visto. Entonces, lamentable la situación que se está viendo en España. Un 3% de la hostelería ha vuelto a la normalidad, por así decirlo, pero de resto seguimos una expectativa tanto en lo económico como en lo social. Ok, bueno, mi gente de Grandes, Ricos y Famosos, estas son las últimas noticias con expertos políticos. Aquí tenemos al gran amigo abogado venezolano Oliver López, que nos habla de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y obviamente aquí desde Grandes, Ricos y Famosos, desde la ciudad de Miami, pues seguimos
muy pendientes de todo lo que ocurre en ese país, en un país que queremos mucho y que deseamos la pronta liberación y la salida y fuera de la dictadura de el terrorista Nicolás Maduro. Así que muchísimas gracias, Oliver. Se despide desde Miami. Gracias por tu atención. Sé que ya es de noche, así que muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Siempre a la orden. Okay. Listo, amigos de Grandes Ricos y Famosos. Les habla William Duarte, periodista desde Miami. Bendiciones. Bye, Oliver. Bye.